Y mire qué tremendo que cuando dice que todos profetizarán. Usted sabía que el mayor anhelo de Moisés en Números 11:29, él dijo una palabra que marcó mucho. Ojalá todos profetizaran. Y démonos cuenta que eso no se cumplió, sino hasta la venida de Yeshua, la muerte y la resurrección del Pesa, para que se pudiera celebrar algo que se llamaba Shavuot. Y en Shavuot dice la escritura que todos profetizaron. Y de ahí en adelante hasta nuestros días, la palabra profetizar es boca que habla. Cuando usted habla las maravillas de Dios, usted es un arma poderosa, porque el hecho de usted hablar, el hecho de usted usar sus manos, el hecho de usted ser un instrumento, significa boca que habla, porque es que hace 23 años Dios me llamó y yo empecé a hablar de Él. Empecé a hablar, hasta el día de hoy sigo hablando lo que Él hizo en mi vida. ¿Y qué significa eso? Que cuando usted conoce la pesa, conoce la liberación, la revelación y la inspiración, el Padre lo está preparando ¿para qué? Para la rúa, para el Shavuot, para que usted ya empiece a ejecutar lo que antes no podía ejecutar. O sea, es tremendo el Padre cómo nos capacitó en todo, hermanos. Porque dígame una cosa, ¿qué más nos falta a nosotros que le faltó al pueblo de Israel? Ya lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Y hay unos textos muy hermosos que voy aquí a enseñarles para ir al contexto de la enseñanza. En Isaías 63:10 dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su rúa, por el cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Aquí tenemos que mirar un punto, que hay que tener mucho cuidado en asuntos de relación y comunión con el Espíritu Santo. Una cosa es Yeshua y otra cosa es el Ruach HaKodesh. ¿Qué es más sagrado, Yeshua o el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a entender. Una cosa es la pesa, pero otra cosa es Shavuot. Efesios 4:30: y no entristezcan al Espíritu de Yahweh, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Dese cuenta que para el día de la redención, el sello es del Espíritu Santo. Por eso hace algo que tenemos que guardar todos los días, en relación, en comunión. No entristezcan al Espíritu de Yahweh, por el cual fueron sellados para el día de la redención, o sea, para el día final. En Hechos 7:51, ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también lo hacen ustedes. Hechos 7:51. ¿Usted qué puede creer? ¿Que hay gente que aún para este tiempo resiste al Espíritu Santo? Sí, y les voy a decir por qué lo resisten. Resulta que cuando Yeshua empezó a declarar las buenas nuevas, dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando él fue lleno del Espíritu Santo, sus paisanos, los judíos, los intérpretes de la ley, los del Sanedrín, que eran los 70, los más sabios, dice que ellos no podían entender lo que hablaba Yeshua, porque lo que hablaba Yeshua lo hablaba por el poder del Espíritu Santo. Y entonces démonos cuenta que Yahweh hablaba a través del Hijo, pero dicen que ellos no podían comprender ni entender. ¿Por qué? Porque cuando una persona no recibe la llenura del Espíritu Santo, nada de lo que escucha, nada de lo que ve, lo puede ¿qué? Entender. Una cosa es usted recibir un mensaje en la carne natural, como la Iglesia Católica, o como las religiones, y otra cosa es usted recibir un mensaje siendo lleno del Espíritu Santo. Es una escuela muy diferente, y son dos niveles muy diferentes uno del otro. En Génesis 6:3, miren lo que dice Yahweh. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi rúa para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Sí? Porque ciertamente el hombre, ¿qué es? Carne. Entonces, un hombre o un ser humano sin el Ruach HaKodesh, ¿qué es? Un bulto de carne con un cerebro. No tiene nada más. Y eso es lo que está el mundo lleno. Hartos bultos de carne con cerebros, pero al final no tienen nada. Por eso preocúpese para que el Padre lo transforme y haga el propósito que quiera hacer en su vida. Hechos 6:9-10. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, porque no podían resistir la sabiduría y al Espíritu de Yahweh con el que él hablaba. Por eso lo mataron. ¿Será que no está pasando lo mismo hoy en día, cuando la gente coge a hablar cosas y los otros compañeros a veces ni las cogen? Hermano, mire, y eso por eso la tarea de predicar al Espíritu Santo es muy importante. ¿Por qué? A mí me pasó esta semana preciso con alguien, me encontré un personaje de la restauración y empezamos a hablar.
Y empezó a hablarme letra, y yo lo dejé que siguiera. Dije, venga, hablemos del Ruach HaKodesh. Hablemos de la manifestación del Ruach HaKodesh. Hablemos de los frutos del Ruach. Hablemos de los frutos de usted. Me dijo, nos vemos, hasta luego. ¿Sabe qué? Con eso, fulminado. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Fulminado, solo letra. La letra es una añadidura. La letra es la añadidura, ¿por qué? Porque es que la letra es el manual para yo, es la guía. Pero el Ruach es el que me ayuda a sostener y a poder comprender todo lo que está en contexto en las Escrituras. Todo lo que está en contexto. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Mire lo tremendo. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso usted tenga mucho cuidado qué es lo que piensa, qué es lo que habla, cómo medita, cómo es su estilo de vida, mejor dicho. Por eso en Mateo 12:31, por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Ruach no será ¿qué? Perdonada. En Lucas 12:10, y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Ruach no se le perdonará. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Yahweh y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia, o sea, al Ruach HaKodesh? En Hechos 5:3, mire lo que nos dice, mas pero dijo Ananías, porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio. ¿Por qué estos textos? Porque es que el Espíritu Santo lo entiende y lo conoce todo, hermano. O sea, yo ahorita estoy aquí predicando, pero yo ahorita voy para mi casa. Entonces la cuestión no es tanto aquí. Yo puedo impresionar, pero la cuestión es cuando yo salga aquí para mi casa, cómo es mi estilo de vida en mi casa, cómo soy con mi esposa, cómo soy con mi hogar, cómo es la relación. Por eso yo les hablo de una relación y comunión, no es papá, sino relación. Lo que me pasó esta semana, me hablaron de letra y letra yo conozco harta, que eso fue lo que yo fui más instruido. Esos fueron mis primeros pinitos, la letra. Pero empecé a hablarle del Ruach fulminado. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Ruach y el del Ruach contra la carne, pues estos se oponen el uno de manera que no pueden hacer lo que decíais. Por eso la palabra resistencia es la primera batalla. La primera batalla es el espíritu y la carne, porque es que su carne cuestiona, su carne acomoda a Dios a la manera. O sea, uno quiere acomodar a Dios en este pequeño cuerpo, lo quiere acomodar a la manera de uno, y eso va a ser casi que imposible. Tratar usted de acomodar a Dios a su manera es imposible. Entonces la batalla es, ¿cuál es la batalla interna? ¿Cuál es su batalla interna? Porque todos tienen batallas internas, y cuando esa batalla interna está en el primer nivel y no pasamos al segundo, porque cuando pasamos al segundo son los frutos del Ruach. Entonces el primer nivel es la resistencia, ¿sí? La pelea constante, y en Gálatas 5:17 lo dice, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y ambos se oponen contra sí. Entonces la pregunta es, ¿el Espíritu Santo puede usar una persona que tenga batallas en la carne? No. ¿El Espíritu Santo le puede dar los frutos a alguien cuando todavía tiene batallas en la carne? ¿El Espíritu Santo puede dar los dones a alguien que todavía tiene batallas en la carne? Entonces, ¿en qué nivel está usted? Para que usted lo piense y lo analice. Efesios 4:30-31. Y no entristezcan al Ruach de Yahweh, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de ustedes, miren lo que dice el Ruach, se ha quitado de ustedes amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Y en Salmos 106:33, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Aquí nos está hablando de un siervo que habló precipitadamente con sus palabras y con sus labios. Entonces alguien que se supone que lleno del Espíritu Santo tiene que tener mucho cuidado con las palabras que salen de su boca. En Zacarías 7:12, miren lo que habla el profeta Zacarías. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues un gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos.
Entonces, lo mismo que ocurrió en los tiempos de Zacarías son los mismos tiempos que están pasando ahora. La gente está como un diamante, como un pedernal. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que los pedernales están dentro de las comunidades. Porque el mundo es mundo. Los pedernales son las mismas comunidades. O sea, ¿qué significa eso? Ser un pedernal o ser endurecido es cuando usted no ha permitido que la palabra y el Espíritu entre y tome el control totalmente de su vida. Porque es que aquí no es cristianismo, que el Espíritu se recibe a medias. El Espíritu nunca se recibe a medias. El Espíritu Santo se recibe. Eso es como usted decirle a su esposa: mi amor, ¿usted me quiere poquito? No, si su esposa lo ama, usted lo ama con todo. Y creo que usted le ha dado el amor con todo. O usted ama a medias. Nadie ama a medias, ¿o sí? Bueno, pasémoslo a los asuntos de Dios. Así como Él nos amó primero y nos mostró su amor y su misericordia, así mismo nosotros, como fuimos llenos del Espíritu Santo y fuimos llenos de su amor, de la misma manera nosotros le retribuimos todo eso que Él nos enseñó en nuestros primeros pasitos de la fe. Por eso en 1 Corintios 2:14, miren lo que dice: pero el hombre natural no acepta, no entiende, no percibe, no discierne, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría de las cosas que son de Yahweh, porque para él son locura. ¿Usted qué cree? Que eso no pasa dentro de la comunidad. Claro, hay gente que lo ve uno haciendo cosas y dicen: eso no, pero eso ¿dónde está? Hermano, porque es que hay cosas que la gente todavía no logra entender cómo opera el Espíritu Santo. No es que Él opera como Él quiere y de la manera que Él quiere, y a veces lo queremos encapsular a la manera que uno cree, porque es que cada uno encapsula a Dios de la manera. Si usted es una mente entendida y está siendo llena de todo lo que hemos venido enseñando y vamos a seguir enseñando, de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, se supone que usted está capacitado y puede cogerlas todas así, rápido. Ya un disco sólido, rápido eso. Pero si usted es de los que todavía hay cosas que quiere cuestionar de Dios, porque es cuestionar las cosas de Dios, pues usted no las va a entender. ¿Y qué le va a pasar? Que no va a aceptar las cosas que son del Rúa, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, ya entendiendo ya esos textos, vamos a entrar al estudio para seguir avanzando con nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué va a pasar con el futuro de quienes escogen la necedad? Miren lo que tiene también Dios reservado para aquellos que en algún momento recibieron la misericordia, pero no la han querido recibir porque siguen escogiendo la necedad. Dice que el extremo al que llegan las personas que rechazan al Rúa de sabiduría, adoptando como forma de vida la necedad, es la muerte. Proverbios 8, 35, 36. Dice Yahweh, dice la sabiduría, porque todo cuando dice el entendimiento, dice el conocimiento, es Yahweh mismo. Yahweh nunca trabaja separado. Ojo, ¿cómo así? No, es que yo a Jefferson lo llené de sabiduría, pero yo me voy. No, eso no es así. El Rúa lo llena a él. Y conforme lo llena él, ve el carácter y ve cuánto está capacitado para dotarlo. ¿Sí ve? Para dotarlo. Les voy a poner un ejemplo. Y lo voy a poner a la manera de tecnología. Hay computadores que usted no les puede meter muchos programas porque se funden. Sí, entonces son computadores muy obsoletos y claro, usted le quiere meter programas. No, pues así hay gente dentro de la comunidad, hermano. El padre no va a poder entrar porque su mente todavía la tienen como limitada. Entonces ahí se van a quedar. Y van a seguir viviendo luchas y cosas y a la final dice Yahweh, siempre que yo donde diga sabiduría voy a decir dice Yahweh, porque es el autor de todas estas cosas. Dice Yahweh, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor de Yahweh. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. O sea, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Por qué? Porque es que una persona sin el Espíritu Santo es una persona muerta, hermano. Pero es que yo la veo viva. Acuérdese que hay un texto en una de las iglesias, en Apocalipsis, que dice, tú dices que estás vivo, pero yo te digo que tú estás muerto. Y eso es para una comunidad. Entonces, ¿puede que haya en una comunidad gente que está muerta espiritualmente? Claro que sí, hay gente que está muerta espiritualmente, que usted les habla y no cogen una, hermano. Entonces, ¿se ha fijado últimamente cuántas personas andan en la calle, a los que nos gusta analizar lo que pasa en la calle, con otros accesorios? ¿Cuál es el boom hoy en día del ser humano? Hay dos cosas que son el boom, que está moviendo el mundo. Hay dos cosas que están marcando al ser humano, los tatuajes y la tecnología. Ese es el boom que estoy viendo yo últimamente. Eso es raro ver gente que ya no esté marcada.
Hasta los niños de 1 año ya se ponen las calcomanías. Quiere decir que a futuro se van a tatuar. Entonces, la peor adicción, ojo, la peor adicción no es la cocaína ni la heroína. La peor adicción es la tecnología. ¿Saben por qué? Porque yo, haciendo así como un estudio de lo que esos narcóticos hacen, lo que hace ese narcótico es dañarle el cerebro, ¿cierto? Se lo daña. Entonces, claro, la lucha de los gobiernos, ¿cuál es? Como pues la droga no les da rentabilidad porque no paga impuestos, porque lo llevan algunos, pues la tecnología, Satanás sabía que el ser humano es muy vulnerable y muy débil ante eso. Usted sube hace un Transmilenio y haga una encuesta y casi todos parecen zombies con ese aparato. Todos están ahí, todos, no saben ni para dónde van. Hay gente que se ha pasado hasta de estaciones. Hay gente que se ha pasado, la misma mente cómo está destruida, y ya se llama muerte. ¿Esos son qué? Cadáveres andantes, zombies andantes, esqueletos, personas muertas. Y es evidente que no han encontrado sabiduría, pero ¿sabe qué es lo lamentable de esa gente que está muerta espiritualmente? Que hay gente que dice ser pueblo de Israel y también están igual. Uno los ve en la misma condición. ¿Y sabe por qué? Porque como no están dentro de la comunidad, pues acuérdense que en la comunidad usted puede poner la máscara y se pone el disfraz santo, pero usted fuera de acá es realmente donde el Padre lo está conociendo y lo está examinando. Por eso cuando sabe el Padre lo que usted está haciendo afuera, los resultados de lo que usted hace afuera se empiezan a ver aquí en la comunidad, por más que usted quiera poner el disfraz de santidad. ¿El Espíritu Santo puede ser engañado? No. ¿Los siervos que son llenos del Espíritu Santo pueden ser engañados? No. Ah, bueno, entonces, para que vamos aprendiendo, porque algunos dirán, no es que solo Pedro vio. Todos los que somos llenos del Ruach podemos ver y percibir lo que hay dentro de él. Por eso estas personas escuchan al ángel de la muerte y al de la destrucción, o sea, al ángel del abismo, aquellos que están en el mundo, que no únicamente han oído acerca de la fama y la sabiduría, ya que la sabiduría se encuentra lejos de estos. Y eso le pasó a los ángeles de Yahweh también. Apocalipsis 9:11. Tiene sobre ellos por rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdón, destrucción, y en griego se llama Apolión. Entonces démonos cuenta que así como Yahweh nos dio el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, así Satanás está capacitando a la gente del mundo con la sabiduría caída y diabólica. Entonces, por eso usted va a encontrar gente en el mundo que dicen que son inteligentes. Usted va a encontrar gente en el mundo que habla la palabra sabiduría, pero la sabiduría sin Dios no es sabiduría, es simplemente dogmas y pensamientos de hombres. Por eso en Job 28, 20, 22 dice así: ¿de dónde pues proviene la sabiduría? ¿De dónde pues proviene Yahweh? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? ¿Dónde está Yahweh? Está encubierto a los ojos de todo ser viviente. Les está oculto a todas las aves del cielo. Aquí las aves del cielo son los demonios. El Abdón, destrucción y la muerte dicen, su fama hemos oído con nuestros oídos. Observen que la sabiduría no solo está oculta para los incrédulos, sino que también está oculta a todas las aves del cielo. Y en diferentes pasajes de la Biblia, las aves se refiere a Satanás y a los ángeles caídos que rechazaron al espíritu de sabiduría. Mateo 13:4. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, los demonios, y se las comieron. A todo el que oye las palabras del reino y no las entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Entonces démonos cuenta que Satanás y sus ángeles caídos, como ellos saben que el ser humano es volátil, sin el Espíritu Santo, pues lo coge y le toma la mente, así como Yahweh nos tomó el control a nosotros, nos libertó, porque nosotros teníamos una cadena en nuestra mente, llegamos al Eterno, llegamos a Yeshua. El primer paso es pesa, libertad, redención, madero, para yo poder entender a la postre Chabó, y para yo ser capacitado y revestido del Padre y del Hijo en este santuario vivo. Entonces démonos cuenta que cuando uno ya ha sido lleno, uno cómo empieza a ver las cosas de alrededor. ¿Cómo usted las ve cuando sale al mundo? Las ve de una manera distinta. O sea, usted ve a la gente y usted queda en un punto como, de hecho, usted dice, o sea, usted es un muerto. Literalmente usted ve un muerto. No es por decirlo, es un muerto con un dispositivo en la mano, con algo en los oídos, y usted le mira a los ojos y le mira al iris de los ojos. Son gente espiritualmente muerta, que necesitan del Salvador.
Pero como Satanás y las aves del cielo, los demonios se están moviendo, porque el príncipe de la potestad del aire se mueve, y como Satanás sabía desde un principio, desde el huerto del Edén, que el ser humano es difícil de cautivar con palabras, desde el huerto del Edén, él sabía que nosotros somos vulnerables, y el ser humano por naturaleza es muy cautivo, y se puede cautivar fácil. A usted no le ha... Miren, yo creo que aquí el 95% ha sido cautivados. Y yo les puedo hacer un ejercicio y se corchan la mayoría. ¿Quieren que nos diga en qué fueron cautivados? En esos dispositivos que tienen en su bolsillo. La mayoría dice, no, yo no cargo un pajarito, yo cargo un dáctil. ¿No se supone que es solo para llamadas? Entonces, ¿para qué un dáctil? Eso se llama cautivar la mente. Ah, no, pero es que yo la uso para el padre. ¿Seguro? ¿Seguro? Piénselo en esta mañana. La mayoría son cautivados por la tecnología, porque Satanás sabía que el ser humano es muy volátil y muy vulnerable. Y eso me llevaba a pensar en el espíritu de sabiduría del rey Salomón. Vamos a hablar de Salomón. Claro, ¿quién no? ¿Cuántas prédicas no hemos escuchado de Salomón, cierto? Dice que el hombre más sabio de la tierra, ¿como él? Sí, bien dicho, como él ninguno. 1000 mujeres, ninguno. O sea, como él, claro. Yo creo que el contexto sí era ese. Por eso dice que el caso más famoso de una persona recibiendo el Rúa de sabiduría es el rey Salomón, porque él recibió al Rúa HaKodesh. El rey David bendijo a su hijo pidiéndole al Eterno que le diera sabiduría. O sea, que lo que estuvo en David, al final de su ministerio, estuviera en su hijo. Y entendimiento para que gobernara con justicia de acuerdo a la ley de Yahweh. En Primera de Crónicas 22, 12, 13, dice el rey David a su hijo Salomón, que el Señor te dé entendimiento, o sea, que el Señor te dé la rúa. Te dé la rúa de sabiduría, te dé la rúa de prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, cumpla la ley de tu Elohim. Si pones por obra estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés, y notemos que a Israel le pasó casi lo mismo también, y ellos no se esforzaron en el camino. Y algo que le pasó a Salomón fue que no se esforzó durante los años de su ministerio, que fueron 40. Después de que Salomón fue coronado rey de Israel, el Señor se le apareció en sueños y Salomón hizo una petición que le agradó a Yahweh. Hasta ahí todo bien. Le pidió sabiduría, o sea, le pidió la presencia para poder gobernar al pueblo del Señor. Quizás inspirado por la bendición de su padre David. Por eso en Primera de Reyes 3:5 y en Primera de Reyes 9:10, y en Gabaón el Señor se le apareció a Salomón de noche en sueño. Y Yahweh le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Entonces Salomón le respondió, da pues a tu siervo. Mire cuando alguien anhela la presencia de Dios en sus primeros pasos. Y el peligro de tener la presencia de Dios y de conformarse y perder la relación y la comunión. Y vamos a verlo a través de un hombre. Y vamos a analizar también que una persona puede perder el Espíritu Santo y puede perder su salvación. Aquí no dice que le haya perdido la salvación, y ese tema yo no lo hablo. Él tendrá que entendérselas con Dios, pero cosas que él hizo, eso no se aplaude. Porque si Dios exterminó o mató profetas de Yahweh por cosas pequeñas, ahora este hombre que se encargó prácticamente de acabar con el pueblo de Israel, porque él fue el autor y artífice de que la casa de Israel se acabara y se dividiera, hasta el día de hoy. Y en Gabaón el Señor se le apareció a Salomón de noche, en sueños, y le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Entonces Salomón le respondió, da pues a tu siervo un alma, no un corazón, un alma con entendimiento. O sea, un alma con Yahweh, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y eso fue el agrado de los ojos de Yahweh, que Salomón pidiera sabiduría de esto. Bueno, ojo con este punto. Yahweh sabía el futuro de Salomón. Ojo con esto, porque cualquiera era, bueno, si Yahweh sabía que todo esto iba a pasar, entonces ¿por qué lo puso como rey? Ojo con estos puntos, porque el ateísmo siempre va a cuestionar a Dios con este tipo de cosas. ¿Por qué escogió a Salomón si Salomón iba a destruir el pueblo? ¿Por qué escogió a Salomón si Salomón iba a dividir la casa? Porque Yahweh en el libre albedrío de Salomón le da una libertad para que él decida lo que quiera hacer. Al fin y al cabo, al final de toda esta historia, Yahweh le va a poner orden a la tierra. El fin de todo esto es que Yahweh le va a poner orden a la tierra de un año para el otro. Un planeta con 6.000 años, con caos y de todo, y el Padre de un día para otro puede cambiar el curso de la historia. Y listo. Una pregunta con respecto a lo que se dice, lo que se le fue dado a Salomón fue un don. Fue la misma presencia de Yahweh dentro de él.
el don, pero con la presencia de Yahweh. Y ese es el punto importante. Porque es que un don no puede venir aparte de la presencia de Dios. Porque eso, ojo, ¿qué tal, por ejemplo, Miguel Ángel tener un don y no tener el Rúa de Yahweh? Venga, entonces, ¿qué es ese don? No, es el mismo Yahweh dentro de él que lo capacita con ese don. Por eso yo en un principio les dije, Yahweh entra y conforme al carácter de cada uno y la madurez, el don se da. Porque es que el Padre, ¿quién mejor nos conoce? Claro, entonces a uno les da el don del amor, a otros les da el don de sabiduría, a otros les da el don de ciencia, a otros les da el don de entendimiento. A cada uno le da dones conforme al carácter del corazón, o sea, del alma. Entonces Salomón recibió el regalo del espíritu de sabiduría y de entendimiento. Primera de Reyes 4, 29, 34. Yahweh dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud del alma, como la arena que está a la orilla del mar. Dice que amplitud del alma, o sea, le dio un conocimiento. Dice que como la arena del mar. Ojo con este punto, le dio un conocimiento. Aquí hay una alegoría, hay una metáfora. Como la arena que está a la orilla del mar, o sea, como dijo a Abraham, tu multitud será como la arena y como las estrellas. A Salomón le está diciendo que la sabiduría de él sería como la arena, o sea, muy... Y él se cuenta que esa sabiduría a él de qué le sirvió. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente. O sea, porque en el oriente se suponía que ellos también eran como sabios, pero sabios en sus costumbres, o sea, las costumbres que aprendieron de los sumerios. Las costumbres del oriente son las costumbres de los sumerios. Y toda sabiduría de Egipto. Acuérdense que allá también había mucha sabiduría, pero era sabiduría gobernada por demonios, más de 5.000 dioses. Porque era más sabio que todos los hombres, más que Tan, aquí me está hablando de reyes, el Esraíta, Emán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Y su fama fue conocida por todas las naciones alrededor. También pronunció 3.000 proverbios. O sea, estos proverbios fueron inspirados por el espíritu de Yahweh en la boca de él. Se le dice que los proverbios de Salomón no son los proverbios de Salomón, son los proverbios de Yahweh en la boca de Salomón. Porque si no hubiera sido Salomón lleno del Espíritu Santo, ni medio proverbio. Sencillo. Y sus cantares fueron 1.005. Sus cantares fueron 1.005. 1.005 cartas. Disertó sobre los árboles desde el cetro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, o sea, para oír lo que Yahweh hablaba a través de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra, que habían oído de su sabiduría. O sea, habían oído que Yahweh estaba con Salomón. No la sabiduría, sino sabían que Yahweh de Elohim, que libertó al pueblo de Israel, estaba con Salomón, para ayudarlo a gobernar a Israel. Todo iba muy bien hasta que Salomón desobedeció los mandamientos del Señor, de diferentes formas. ¿Cuáles? Al casarse con esposas extranjeras, Primera de Reyes 11, 1, 10. Pero el rey Salomón, además de las hijas de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Paremos acá. Se supone que Salomón estaba siendo gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó dentro del alma de Salomón? Lo que le pasó en el alma de Salomón es lo que hoy en día está pasando con las cosas del mundo y la tecnología. Se confió y esa tecnología está trayendo separación con Dios. En ese tiempo eran las mujeres, porque si hablamos de dispositivos para ese tiempo, imposible. Entonces dice, pero el rey Salomón, además de las hijas de Faraón, se suponía que con Egipto no había nada, amó muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, enemigos número 1 del pueblo de Israel, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni se unirán ustedes, porque ciertamente desviarán su alma tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. ¿Usted cree que un hombre que sea gobernado por el Espíritu Santo le iba a permitir eso? No. En ese momento el padre, ¿qué hizo? Lo soltó, se alejó. En ese momento ya no había sabiduría, era un hombre común y corriente, porque la santidad de Yahweh no se comparte con el pecado del mundo. Por eso la Escritura dice, sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Entonces, una persona, tiempo presente, ¿puede perder el Espíritu Santo? Sí. Ah, bueno, me gusta eso. Porque es que en el cristianismo nos enseñan otras cosas. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su alma tras otros dioses, y su alma
no estuvo dedicado por completo al Elohim, como había estado el corazón como el alma de David, su padre, porque Salomón siguió a Astoret, 10 a los sidonios, y a Milcó, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahweh, y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Recuerden que David al final cambió su destino. Después del adulterio, después del homicidio y después del censo, él corrigió sus caminos. Entonces Salomón edificó un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón sabía Torá, claro, él tenía unos rollos de la Torá, porque el sumo sacerdote los tenía en el templo, y el rey tenía que tener los mismos pergaminos que tenía el sumo sacerdote, los tenía que tener en su aposento. ¿Qué quiere decir? Que para él un momento que las escrituras no le importaron para nada. Por un momento cogió la Torá. Le hago una pregunta, ¿eso pues está pasando en estos tiempos en la comunidad a nivel del mundo? Pasa lo mismo, usted puede saber mandamientos, puede saber muchas cosas, pero al final, oídos sordos. ¿Dónde está eso? Éxodo 14:16. Miren la advertencia que Yahweh le está dando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y dése cuenta, antes de entrar a la tierra prometida, y aquí este hombre, ya teniendo la tierra prometida, lo está haciendo. Es increíble, todo lo que tuvo que luchar el pueblo de Israel para ganarse esa tierra, para la postrera un hombre irresponsable, entregársela a culturas paganas, hasta los días de hoy. Por eso la gente me da risa cuando dicen que van a la ciudad santa. Yo, ¿cuál santa? Es que yo estuve en la ciudad santa. Yo, ¿cuál? Si está usurpada, hermano, ¿qué va a ser santa? Si son tierras llenas de maldad y de pecado y contaminación. La que estamos esperando es la que viene de él. Esa sí es. Éxodo 34:16. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Yahweh celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas en pos de los dioses de ella. Deuteronomio 7:1-6. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra, a Israel, para entrar a poseerla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones hititas, las mujeres que Salomón tuvo, hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Elohim los haya entregado delante de ti, y los hayas derrotado y los destruyas por completo, no harás alianzas con ellos. ¿Qué hizo Salomón? Salomón leyó este texto, ¿ustedes qué creen? ¿Y qué dijo él cuando lo leyó? Bueno, pasémoslo a nosotros a nuestro tiempo. ¿Qué cosa nos dice Dios que no tenemos que hacer? Y como a nosotros nos parece que todo es bueno, a veces pasamos por alto las leyes de Dios. O sea, ¿qué hacemos en ese momento? Resistimos al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa eso? Cuando resistimos al Espíritu Santo, estamos en la primera lucha. Es la primera lucha. La resistencia carne contra espíritu, espíritu contra carne. Todavía no hemos avanzado a los frutos del Espíritu, todavía no. Estamos en el primer nivel. Porque es que hay gente que dice, no, yo soy lleno. ¿Lleno de qué? Usted dice, por eso hay tres niveles en cuestión del carácter del siervo. Cuando el Señor tu Elohim los haya entregado delante de ti, los haya derrotado, los destruirás por completo, no harás alianza con ellos. Miren lo que el Padre nos está diciendo, no hagan alianzas con las cosas del mundo, ni te apiadarás de ellos, no contraerás matrimonio con ellos, no harás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellos se apartarán, o ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Aquí nos está enseñando para los padres que son llenos del Espíritu Santo, que son radicales, que son celosos, a sus hijas o a sus hijos no se le puede dar a la pagana del mundo. Ah, no, es que mi hijo se enamoró de una extranjera, pero él dice que la va a convertir y la va a traer. Le hago una pregunta, ¿Dios patrocina eso? No. Nunca, espero, nunca. Mire, esto téngalo hoy y lo digo con autoridad, y lo digo para que se escuchen en YouTube. Dios nunca va a patrocinar a alguien que se traiga del mundo, porque Él dijo que las alianzas son entre los mismos hermanos, ¿o no? Que es que me gustó la niña del mundo,
que es que me gustó el jovencito, eso Dios lo va a convertir, llevémoslo. Miren, Dios no va a hacer alianzas con ese tipo de personas. ¿Sabe por qué? Porque eso es torcerle los brazos a Dios y hacerle entender a Dios que yo soy más poderoso que Él. Y Dios nunca va a hacer eso. Por eso tengan mucho cuidado con las decisiones que se tomen. Papás, tengan mucho cuidado, porque el Padre de un principio, antes de que el pueblo de Israel entrara a tomar la tierra, le dijo: tengan mucho cuidado, porque la tierra de Israel se tenía que multiplicar, era con las mismas 12 tribus. Pero a ellos les pareció fácil cuando entraron a la tierra de Canaán, no sacaron a todas las tierras y empezaron ¿a qué? A mezclarse y a hacer relaciones, y hoy en día vemos Islam, cristianismo y judaísmo edomita. Eso quedó de pasar por alto este tipo de reglas. Dese cuenta que todo tiene una connotación, y Dios desde un principio lo dijo todo. Y cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Y esta palabra está vigente para hoy. Y esta palabra será vigente de aquí a 30, 40 años. Que los jóvenes a futuro la estarán predicando. Y si son radicales dirán: esta palabra es para hoy. Dice: para servir a otros dioses, entonces la ira de Yahweh se encenderá contra ti. Miren lo que pasa cuando alguien desobedece a Dios. Se enciende la ira contra ti, y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos: derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados, y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Bueno, hoy en día no estamos derribando altares, ¿sí? El punto aquí, ¿qué es lo que tenemos que derribar? Lo que tenemos que derribar fue la idolatría, por la cual nosotros fuimos ¿qué? Instruidos desde la niñez. Por eso en Jeremías dicen que nosotros heredamos la mentira de nuestros padres. La mayoría veníamos de una cultura pagana de la Virgen María y de todos los ídolos del divino niño, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que yo estoy derribando en mi alma son los altares que movían mi corazón. ¿Qué otros altares? Hay que tener mucho cuidado, porque es que hay un altar que se llama el altar familiar. ¿Cómo así que el altar familiar? Claro, el altar familiar usted lo puede sacar del propósito, porque su familia dice: yo no quiero nada con Dios, y usted dice: yo sí quiero todo con Dios. Pero el punto es hasta dónde usted está dispuesto a ceder a lo que su familia a usted le demande. Por eso Yahweh en el primer mandamiento de Éxodo dice: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de casa de servidumbre. A Él solo amarás y a Él solo le servirás. Claro, entonces separar sentimiento no es fácil, porque la mayoría sufren de apegos. El ser humano por naturaleza es muy apegado a todo. Esa es la naturaleza del ser humano no convertido, es apegado a todo. El convertido, ¿qué hace? Es solo él y Dios. El resto, bien, yo te amo, pero tú no eres la parte fundamental de mi vida. Porque al fin y al cabo los seres humanos son temporales, pero el Padre va a estar con usted para siempre. Por ejemplo, estos niños, ustedes, estos pelados de 15 años, a los 75, 80 años, ¿quién es el que los va a llevar hasta el final de sus vidas? Es el Padre, porque al fin y al cabo ellos van a tener esposa, van a tener hijos, van a ser abuelos, etcétera, etcétera. Pero al fin de toda esta película, ellos van a quedar con el Padre. Eso es un recorrido que es hasta corto. Acuérdense que la vida de nosotros es como el zancudo, 24 horas. Y dejamos de ser. Él pronto te destruirá, pero así harán ustedes con ellos: derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes. Dice en el Éxodo 17:17: tampoco tendrán muchas mujeres. Mire lo que está advirtiendo ya, porque es que una cosa era antes de los mandamientos y otra cosa después de los mandamientos, y es más, la gente lee esto, hay pastores que leen estos mandamientos y creo que no los han entendido, que uno escucha que tiene 2, 3, 4 mujeres y todas son pastoras. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su alma se desvíe, ni tendrán grandes cantidades, ni tengan grandes cantidades de oro y de plata, porque eso te puede hacer caer en la idolatría. Segunda de Reyes 23:13. Venga, ¿es malo ser próspero? No, ojo con este punto. No es malo ser próspero, no es malo ser bendecido, no es malo tener su casa, no es malo tener su carro, no es malo tener economía. El punto es que no se incline el corazón a eso, porque el peligro más grande es que usted prospere. Ese es el peligro más grande, que usted no llegara a tener nada y de la noche a la mañana el Padre ponerle todo así. ¿Qué puede pasar? Que si usted no es un hombre del Espíritu y de comunión con Dios, tarde o temprano le va a pasar lo que dice en 2 de Reyes 23:13.
El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de los moabitas, y a Milcón, ídolo. Primera de Reyes 9, versos 6-7. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado y las casas que les he entregado a mi nombre. Les echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y en escarnio entre todos los pueblos. Entonces démonos cuenta, el Padre proveyó sabiduría, y a través de esa sabiduría, dése cuenta que la sabiduría usted lo puede prosperar, hermano. ¿Cómo así que la sabiduría usted lo puede prosperar? Sí se puede prosperar con sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a Salomón. Claro que él heredó muchas riquezas del papá, pero ojo, lo que este hombre hizo fue mayor que lo que su padre tenía, porque a David nunca lo visitaron reyes de todos los lugares y le trajeron. Imagínense que hay estudios antiguos que dicen que es de Centroamérica, de Mesoamérica y de Suramérica, viajaron hasta allá para llevarle riquezas, para escuchar consejo de Salomón. Se han encontrado tablillas en el Amazonas con textos pictográficos de consejos de Salomón. Entonces dice que viajaba gente de todo el mundo. Entonces deje cuenta, pues uno que va a viajar para un consejo, pues algo tendría de importante, que la presencia de Yahweh estaba con él. Entonces miremos, si eso el Padre lo hizo con Salomón, y Yeshua dijo, uno mayor que Salomón está hoy aquí. Deje cuenta, Yeshua es mucho mayor porque pues, es la misma gloria del Padre. Y lo más tremendo es que Yeshua dice que la sabiduría del Padre y la sabiduría de Él la quiere poner ¿en dónde? En nosotros, y que nosotros tengamos una sabiduría con ellos, para que ellos y nosotros seamos una sola. Entonces la palabra es, ¿dónde está su sabiduría? ¿Dónde hay sabiduría en ustedes? ¿Dónde hay entendimiento? ¿Dónde hay discernimiento? ¿Dónde está eso? Porque entonces yo no predico algo que no esté en la Biblia, y lo que yo estoy hablando en esta mañana es todo bíblico. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde están las palabras del Espíritu sobre su boca? Ah, pero venga, es que el trabajo es duro, la vida es dura, la situación es dura. Venga, luego Dios no lo capacitó de sabiduría para hacer riquezas. Yo quiero romperles hoy la mente, hermano, porque Chagüe es eso. Chagüe no es solamente recibir poder de lo alto cuando haya venido el Espíritu Santo y profetizarán, ¿no? Estamos hablando de lo que es Chagüe, y estamos hablando de lo que es el Espíritu Santo en contexto, de principio a fin. Porque cuando leemos Hechos capítulo 2, vemos que fueron lenguas repartidas y todos hablaban en lenguas y decían, esos están borrachos. No, porque es la hora tercera. Lo que el apóstol Pedro nos está enseñando con Chabó es todo el contexto de lo que el Padre hizo y lo que habría de hacer con nosotros a futuro. Lo que pasa es que somos limitados, y a veces por eso letra fácil. Demostración del Espíritu. Bueno, entonces si hay demostración del Espíritu, dijo el apóstol Pablo, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe con tus obras. Dijo el apóstol Pablo, lleno de toda la sabiduría. Además adquirió muchos caballos de guerra, cosa que el Padre le dijo a él que no. Primera de Reyes 4, 26, 28. Salomón tenía 40,000 establos de caballos para sus carros y 12,000 jinetes, y los gobernantes abastecían cada uno un mes al rey Salomón. Y todos los que venían a la mesa del rey Salomón no dejaban que faltara nada. Al hombre le pusieron fue. Por eso dice que la vida de él fue vanidad de vanidades. También llevaba cada uno según su obligación. Dejen cuenta que allá ninguno le llegaba con manos vacías. Ninguno. ¿Quién llegó? Fulanito. Vaya, metan a la bodega porque ya no hay donde más meter. Y no le llevaban canasta de frutas, ni galletas Oreo, ni cosa parecida. Hablamos de riquezas, toneladas de oro, plata y madera, y especias, que eso era lo más caro, especias. En lugar de poner su fe en protección al Señor, él incurrió en una ley que está en Deuteronomio 17:16. Además, el rey no tendrá muchos caballos. Miren lo que está hablando a futuro, lo que no debían hacer. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino.
Esto no solamente causó que Israel se dividiera en dos reinos, sino que el Espíritu Santo abandonara a Salomón, después de que tenía toda la riqueza. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que nadie sabe para quién trabaja. Él recolectó y acumuló todo eso, para que la postre los asirios cogieran y sitiaran eso y se lo llevaran ¿para dónde? Para Irak, para Siria y para Irán. Todas esas riquezas, ¿a dónde fueron a parar? ¿Y dónde están? Hoy en día están allá. Y eso, todas esas riquezas, ¿saben quién las está comprando? Emiratos Árabes. Porque el oro del mundo lo está comprando Emiratos Árabes, y lo que nos están robando los híbridos. Porque a la tierra la están absorbiendo. Dice Nehemías 13:23: así mismo en aquellos días vi israelitas que habían tomado mujeres de Adón, de Amón y Moab. ¿No pecó por esto también Salomón, rey de Israel? Entre las muchas naciones no hubo rey como él, amado por Yahweh, y a quien Yahweh le había constituido rey de todo Israel. Con todo, incluso a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces démonos cuenta que una persona llena del Espíritu Santo sí puede incurrir y transgredir la ley de Yahweh. Porque algo que Dios va a respetar, y esto tengamos mucho cuidado, Dios respeta el libre albedrío. Dios respetó el libre albedrío de los ángeles arriba, o si no, no hubiera habido semejante rebelión. Dios respeta el libre albedrío. Entonces la pregunta es, cuando el Espíritu Santo me llena, ojo con este punto, porque es que uno tiene que aprender cómo es que opera el Ruach dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo opera dentro de nosotros, Él toma la parte de nuestra alma. Claro, Él la toma, pero no nos la ata. La toma, pero no nos la ata. Sino el alma le da la libertad de decidir dentro de sí a quién le quiere servir. Porque si Él nos atara a nuestra alma y se posesionara de ella de una forma absoluta y total, pues no pecaríamos. Pero Él deja la libertad, ¿para qué? Para uno decidir dentro de esta alma a quién le quiere servir. Si le sirve al mundo o si le sirve al eterno. Lo que pasa es que nosotros somos un laboratorio adentro, que en nuestra mente no llegamos a entender cómo operan las cosas dentro de nosotros. Nadie lo logra entender. Nadie. Aún ni la ciencia, por más que nos metan en una resonancia, van a poder entender lo que Dios está operando adentro. Por más que nos metan en una resonancia, que eso es lo más avanzado para encontrar lo que hay dentro de los huesos. Y aún ahí, ni la ciencia puede decir dónde está el Ruach, dónde está Yeshua ahí metido, dónde está. No. Porque esos son los secretos escondidos de Yahweh que están dentro de la alma del creyente. Porque el alma es un tesoro que Dios guarda. Por eso dice, guarda tu corazón, guarda tu alma, porque de ella emana la vida. Todo está dentro del alma. Y es más, en la resonancia no se ve el alma. Tampoco se ve. Así sea una resonancia contrastada. Tampoco. ¿Por qué? Porque Dios tiene oculto su sabiduría para los entendidos, para los hijos. Entonces podemos ver el resultado de rechazar algo de sabiduría y la adopción de necedad en los libros que escribió Salomón. En Proverbios vemos que la sabiduría de Yahweh, pero en Eclesiastés encontramos varias necedades de Salomón. Así como el libro de Proverbios nos presenta un contraste poético entre la sabiduría y la necedad, según Proverbios 9, así también las Escrituras nos presentan ese contraste entre los libros de Proverbios y Eclesiastés. Salomón es una paradoja en las Escrituras. Por un lado es un hombre muy sabio, pero por el otro es muy necio. O sea, él se los escribió para él mismo. De forma que debemos tener cuidado si queremos hacer citas bíblicas de Eclesiastés, porque podríamos estar citando a necedad la sabiduría de este mundo. Y por ejemplo le daríamos la razón a los humanistas como Charles Darwin, que piensa que el hombre es solo un animal mamífero, cuando en realidad Adán fue hecho a la imagen de Yahweh, por lo que no somos ¿qué? Animales, como nos dijeron en el colegio cuando estábamos allá, que nosotros éramos parte del chango y que cosas así. ¿Saben que yo a veces sí me la creo que algunos sí son parte de un chango? Por su comportamiento, porque el ser humano por naturaleza es violento y animal. Entonces en ese lado de pronto sí, la teoría de Darwin sí le pegó por ese lado. Yo creo que él sí le pegó. Eclesiastés 3, 18-19. Dice Salomón, yo dije en mi alma, con respecto a los hijos del hombre, que Yahweh lo ha probado para que vea que ellos de por sí son animales. Lea Eclesiastés 3. Miren lo que dice, yo dije en mi alma, con respecto a los hijos del hombre, que Dios los ha probado para que vean que en ellos de por sí son animales. Sí, Yahweh son animales. Porque lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo.
¿Cómo es la muerte de estos? Así es la muerte de aquellos. Todo tiene un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Al fin y al cabo, como los animales mueren, nosotros también vamos a morir, pero lo triste es morir sin Dios. Y el que muere sin Dios muere como un animal. Eso está diciendo, el que muere sin Dios muere como un animal. Y es tremendo eso. Otro pasaje que va en contra de las escrituras, pero que está de acuerdo a la forma en lo que los ateos ven al mundo, está en Eclesiastés 9:5. Porque ellos piensan que no hay nada después de esta vida. Algunos incluso llegan a pensar que esta vida no tiene propósito o significado, pero la Biblia es muy clara acerca de lo que es lo que pasa después de la muerte física. Viene el juicio. Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muera una vez. Y después de la muerte, nuestra alma va para el juicio. Entonces, ¿qué sucede después de la muerte? Eclesiastés 9:5. Dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir. ¿Sí o no? ¿Eso sí lo tenemos? Claro. El que diga que no va a morir, preocúpese. Mire, este texto es tremendo porque, y siempre lo voy a repetir, cuando uno pasa al frente de una funeraria, ¿qué es lo que usted piensa primero? ¿Qué es lo que se le viene a usted a la mente cuando usted ve la gente? Usted llega así desde afuera, mira la funeraria y la gente allá afuera y todos con cara de mártires. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando usted pasa al frente de una funeraria? Que hay un paciente que más adelante yo voy a estar ahí. Claro, ¿qué sucede cuando uno pasa al frente de un cementerio? Uno dice, tarde o que temprano. Esa cita es Conmigo. esa única cita que no podemos, esa agenda no la pueden ustedes, ¿no? Esa, No, eso sí no se puede cambiar. no, eso, tranquilo. Una caja nos está esperando. ¿Cómo se la mandarán a hacer? No sé. ¿Qué ropa le irán a poner ese día? No creo que la mejor. Algunos le ponen lo mejor, a otros no. Pero dése cuenta que nosotros, como siervos de Dios y llenos del Ruach, la preocupación de nosotros no es tanto la muerte. La preocupación de nosotros es qué va a pasar después de la muerte. Mi preocupación no es tanto morirme. Mi preocupación es el después. Mi preocupación no es la muerte, sino prepararme. Mi preocupación es prepararme para la muerte, para la postrer, tener la vida eterna. Ya suena muy diferente. Porque es que la mayoría de gente cuando se le habla de la muerte dicen, no, mire, es tremendo. Hay gente que yo le digo, venga, ¿usted sí tiene el seguro de muerte? No, Dios mío, ¿cómo se le ocurre? Eso es llamarla. No, ¿cómo? O sea, ¿usted llega a morir y toca recoger 4 o 5 millones de pesos porque el muerto era vaciado? No, hermano, uno tiene que en esta vida, como uno se asegura en la vida eterna, uno también tiene que asegurarse en lo terrenal, hermano. Porque es que hay gente que dice, yo todavía no creo que me llegue la muerte. ¿Cuántos años tienes? 20. Mira, aún naciendo el bebé se muere. Entonces uno no tiene, en esta vida no hay nada seguro. Lo único seguro es lo que yo permita que el Padre haga en mi vida para lograr tener la vida eterna. Por eso en Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muera. Y después de la muerte, el juicio. Acuérdense de una cosa, que después de que el cuerpo muere, la conciencia sigue tal cual. La persona muere, el alma sale. El alma ve por un momento todo alrededor. En ese momento Dios envía ángeles que lo lleven. ¿Para qué? Para el reposo, para que duerma, para cuando venga Yeshua por segunda vez. Porque Salomón dice que los muertos nada saben. Sí. Entonces, para aquellos que les gusta orarle a la abuela y a los espíritus, ella no está ahí. Los muertos nada saben, hermano. Cuando Salomón estaba alejado del Señor, escribió el libro de Eclesiastés, donde encontramos todos los experimentos que hizo Salomón para encontrar satisfacción en la vida. Y buscó llenar ese vacío en su vida con diferentes cosas de este mundo. La vanidad de vanidades, Eclesiastés 1:2. Salomón, al buscar satisfacción, experimentó con el estudio las leyes de la naturaleza y la ciencia, Eclesiastés 1:4-7. O sea, dése cuenta, todo se le vino. Con el alcohol también, Eclesiastés 2:3. Con los hobbies de la vida, Eclesiastés 2:4-6. Con sirvientes y posesiones, Eclesiastés 2:7. Con riquezas, Eclesiastés 2:8. Con no privarse de nada, Eclesiastés 2:10. Con el trabajo, Eclesiastés 2:17-20. Con la filosofía fatalista de la vida, Eclesiastés 3. Con la rebelión contra lo establecido, Eclesiastés 4:1-3. Con divertirse, Eclesiastés 8:15. Con dar consejos que él mismo no sigue, Eclesiastés 9:8-9. Deje cuenta, cada texto lo lleva a cada cosa que él hizo. Por eso al final de todo él dice,
Eclesiastés 2:3, dice Salomón: quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, o sea, la mente estaba batallando, que necesitaba de Yahweh, y de aferrarse, pero la carne se estaba aferrando a la necedad, hasta ver qué de bueno le encontré el hombre, o lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Si hablamos de luchas espirituales y carnales, Él nos ganó. Él nos ganó, hermano. Él nos ganó, porque es que yo creo yo, no creo sin equivocarme, que la lucha suya es poquita y salió y avanzó. Porque yo no, o sea, en mi mente no cabe que alguien que sea lleno del Espíritu Santo, con el tiempo se aparte. O sea, no me cabe que alguien que se enamore de la presencia de Dios, que haya experimentado la magnificencia y la gloria del Espíritu Santo, diga por un momento: oiga, me vuelvo para el mundo porque hay cosas mejores. No, hermano, no creo. O sea, personalmente no lo creo, no sé ustedes. Veamos otro ejemplo más de la necesidad de Salomón. Acuérdense que el tema es el Ruach HaKodesh. Aquí Salomón parece pensar que las cosas suceden de forma aleatoria, como se dice coloquialmente, al que le toca, como si la vida fuera una lotería. Pero más bien las escrituras nos enseñan que hay repercusiones por obediencia y por desobediencia, y eso está en Deuteronomio 28. Acuérdense que Salomón sabía ese texto: acontecerá que si escucharen la voz de Yahweh tu Elohim, hicieren todas estas cosas, todas estas bendiciones te vendrán. A Salomón al principio le vino todo, pero él se le olvidó el conciso B de Deuteronomio 28. Acontecerá que si no escucharen la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán. Pues él la bendición la revirtió en maldición, hermano. Y eso nos puede suceder a cada uno conforme. Por eso el libre albedrío es eso. La Biblia es la que nos lleva a escoger el libre albedrío. Por eso ese es el manual. El Ruach HaKodesh está en su vida. El Espíritu Santo está en su vida. Entonces, cuando usted lee Deuteronomio 28 y usted es una persona llena del Ruach HaKodesh, entonces usted lee las escrituras con entendimiento. Porque es que por el Ruach es que se discierne la palabra, no por letra y conocimiento. Por el Ruach. ¿En qué sentido? Cuando hay letra y conocimiento sin el Espíritu Santo, hacemos lo que hace el mundo: nada. Pero cuando hay Ruach HaKodesh, ¿qué hago yo? Cuando yo leo Deuteronomio 28, los primeros párrafos dice el Espíritu: mira lo que tú vas a recibir si escuchas la palabra como está escrita. Y cuando yo leo el conciso B, me dice el Espíritu Santo: ay, donde llegues a desobedecer lo que está en el conciso B, y mira las líneas entre palabras. Si tú llegas a desobedecer esto, te va a llegar estas maldiciones. Y parece ser que a Salomón se le olvidó con la lupa leer esos textos. Es más, lo sabía, pero no le importó. ¿Sabe cómo que está eso? Eso es como cuando una pareja se está casando. El notario, ¿qué le dice? Le saca un poconón de... Esos son como 10 o 15 hojas. Un poconón de códigos y bueno, código tal. Entonces, y usted como está emocionado, usted en ese momento dice: ¿dónde firmo? Venga, pero espere, le leo. No, primero, y Salomón se le olvidó eso. Parece que pasó las letras pequeñas por alto, hermano. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque la ley de Dios es como el matrimonio, hermano. Usted firma su sentencia, o para bien o para mal. Eso dice el notario. Usted firma aquí su sentencia. Su sentencia es que si usted ama a su esposa, van a vivir contentos y se aman y se respetan. Van a vivir felices toda la vida. Pero hay un conciso B en las letras del juez, que si usted incumple todo esto, venga, le cuento, mijito, lo que se le viene. Usted va a perder la mitad de todo, el divorcio va a tener un precio muy alto y su vida va a quedar en la miseria. Porque un divorcio trae miseria. Si literalmente el divorcio trae miseria, ¿cómo será separarnos de Dios? Bueno, entonces para que usted lo piense, por eso Yahweh dice: alejados de mí, nada pueden hacer. Por eso en Eclesiastés 9:11 dice: vi que debajo del sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco es de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llega a todos. Eso dice Salomón. Entonces vimos el contraste entre la invitación de la sabiduría y la necedad. También vimos la paradoja del rey Salomón entre la sabiduría y la necedad. Vimos un contraste entre los libros de Proverbios y Eclesiastés. Ahora hablaremos acerca de los caminos de la sabiduría. Recordemos que el Rúa de sabiduría nos ayuda a saber qué decir, cómo actuar en diferentes situaciones. Nos da la habilidad para la toma de decisiones, para evitar problemas
o de resolverlos cuando surgen. De esta forma el Rúa de sabiduría siempre nos guía para tomar el mejor camino de nuestra vida. ¿A cuántos les gusta el camino de sabiduría? Claro, todos, porque es que eso es lo que nos va a sostener. Ya vimos un ejemplo de Salomón, de ahí no podemos extraer nada. Lo único es leer los proverbios, claro, para hacer una analogía de, bueno, de qué sucede con la necedad y qué sucede con la sabiduría, contrastes de lo que él vivió durante los 40 años de su ministerio. Pero la sabiduría que nosotros estamos buscando es la que viene de arriba, porque si buscamos sabiduría a través de la Biblia, nos vamos a chocar. Si fuera por hombre, nos chocamos y perdemos. Entonces la sabiduría que vamos a buscar es la que viene de arriba. Como vimos, Yahweh es sabiduría a través de Yeshua. Ojo, la sabiduría que nosotros la que estamos recibiendo es a través de Yeshua, y además Él es el buen pastor quien nos conduce a buenos caminos. Por eso el texto de Salmo 23, 1-3, el Señor es mi pastor, es Yahweh. El Señor es mi pastor, es Yahweh. En Salmos es Yahweh, no es Yeshua, es Yahweh. Nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nueva fuerza, restaura mi alma y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Salmo 23, 1-3. Yo la sabiduría, Proverbios 8, 20, 21, yo Yahweh, por veredas de justicia, camino, guío, por en medio de sendas de rectitud, para hacer que los que me aman obtengan heredad y que yo llene sus arcas. Si quieres subrayé ese, que está bonito. Proverbios 8, 20, 21. ¿Qué hace el Padre cuando otorga sabiduría? Llena las arcas. ¿Cómo así? Mateo 6:33 dice, mas primeramente buscar el reino de Yahweh y su justicia. O sea, busquemos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Y el resto todo vendrá por añadidura. Les hago una pregunta. Y es que vamos a empezar un poquito rompecocos, ¿sí? ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos algún día han sido testimonio de un milagro? Que usted con sus ojos vio una sanidad, que usted la vio y dijo, yo vi eso, no tenía ese órgano y lo tiene. O tenía unas respuestas de los médicos donde le faltaba un órgano y después le hicieron una resonancia y el órgano apareció ahí. Bueno, listo. ¿Lo creen, cierto? Listo. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué creen para ustedes los milagros? Porque amén por los otros, ahora por ustedes, ¿qué creen? Sí, ya lo dijeron por otros, ahora vamos para usted. ¿Qué tanto usted cree en los milagros para su vida? Y los milagros no se ejecutan por lo que yo soy. Los milagros se ejecutan por lo que Yahweh es en nosotros. Y aquí nos está hablando, cuando dice Mateo 6:33, nos está hablando de varias facetas hermosas que tiene. Cuando dice que busquemos el reino de Yahweh y su justicia, ¿qué hay en el reino de Yahweh? Sanidad. ¿Qué hay en el reino de Yahweh? Liberación. ¿Qué hay en el reino de Yahweh? Restitución. ¿Qué hay más en el reino de Yahweh? Bendición. ¿Qué más creen que viene de arriba? ¿Qué más viene de arriba? Viene todo, bueno, todo, pero listo. La pregunta es, ¿usted se lo cree? Porque se supone que Chabó, es que dése cuenta, Chabó es un nivel espiritual y es el mayor de todos. Es cuando viene la rúa de Yahweh, nos toma esta mente, o sea, ya no soy yo, sino Yeshua vive en mí, y a través de Yeshua viene Yahweh. Entonces, ya esta mente que antes no tenía el Padre, porque antes cuando no tenía el Padre, uno no sabía qué hacer. Es más, uno no tenía respuesta ni, pasémoslo para lo secular, ni para los negocios. Es que ni para los negocios sabía usted qué hacer. Viene la rúa de Yahweh, ¡pum!, le toma el control, ¿sí? Le toma el control de su mente. Y apenas le toma el control de su mente, el Rúa le empieza a mostrar, como arquitecto de todas las cosas, le empieza a dar la habilidad. Mira, mijito, o mira, Pepito, o mira, Pepita, esto vas a empezar a hacer y con esto tú vas a prosperar. Pero como la mente de nosotros está tan cauterizada por cosas que veníamos haciendo de antes, porque antes era por la fuerza de nosotros, y una vez quiere acomodar la fuerza de uno con la fuerza de Dios, y dos cosas no se pueden complementar a la misma vez. O es la fuerza de Yahweh o es su fuerza. O si no, nos va a pasar lo que le pasó a Jacob. O mijo, o se deja o se descoyunta. ¿Qué prefiere? ¿Cómo le gusta? ¿Descoyuntado o por las buenas? Ah, bueno. Exacto. Entonces, si es por las buenas, quiere decir que si el Padre me está diciendo a mí, primero que restauró mi alma y me trajo libertad espiritual, porque el primer proceso es ese.
El primer proceso es la conversión. El primer proceso es la conversión, pesa, libertad. Segundo proceso es el chabó. Ya cuando esos dos son parte de mi vida, según Juan 8:32, según Juan 8:36, conocerán la verdad y la verdad estará libre. Juan 8:36, si el Hijo libertare serán verdaderamente libres. Entonces cuando yo ya soy libre para entender las maravillas de Yahweh y entender todo lo que está en su escritura, por consecuencia algo tiene que empezar a pasar de más. Ya, añadidura. ¿Qué es la añadidura de Dios? Amado, yo deseo que en todo seas prosperado. Como prospera tu alma por el Rúa, prosperes en todas las cosas. Entonces viene una pregunta: ¿por qué hay tanta batalla en la mente, hermano? Aquí yo quiero hacer un alto porque es que es rico enseñar, pero muéstreme. Esto es fácil de enseñarlo, ahora ejecútelo con sus obras. Ejecutémoslo con obras. Vamos a hacer un examen cortico. Hasta aquí lo hemos entendido todo, ¿cierto? Y fácil de entenderlo y enseñarlo, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Oigo. Los oigo. Esa es la parte bonita. Una cosa es la teoría. Ahora, ¿cómo lo vamos a poner en práctica según lo que estamos viendo hoy con la sabiduría del Rúa? ¿Cómo lo va a poner usted en práctica? Si se supone que Yahweh conoce el camino de todo, de cada uno de ustedes, Él no tiene la capacidad para guiarlo a usted en lo que usted tiene que hacer. Pero a veces escuchamos gente diciendo: yo no sé qué hacer en la vida. Otros siendo esclavos de Faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es: si Yahweh usted lo capacita, y si Yahweh usted lo tomó, ¿por qué lo deja soltar? ¿Por qué Yahweh lo va a lanzar al mundo para que a usted lo ultrajen en su trabajo? ¿Es Yahweh o es usted mismo todavía que no ha entendido lo de Dios? ¿Será que Yahweh va a permitir que el mundo a usted lo humille? No. No. Entonces la pregunta, vuelvo y lo pregunto por segunda vez: amado, yo deseo que en todo seas prosperado. Como prospera tu alma. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la falla? Nosotros, la falta de relación con el Eterno. La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en el mismo pensamiento? Dice el Espíritu: ¿hasta cuándo claudicarán en su mente? Dese cuenta, anhelamos todo de Dios. Dios nos da todo de Él. La pregunta es: ¿será que Dios no va a estar a cargo de mi necesidad económica si yo estoy a cargo de todo lo de Él? Tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo... Suena fácil ese texto, ¿cierto? Tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo, ¿sí o no? Ahora pongámoslo en práctica. ¿Cómo lo va a hacer? Escucho. Obedeciendo y ejecutando. Perdón, quería comentar un testimonio con respecto a lo que mi hermano acaba de decir, mi pastor acaba de decir. Esta semana tuve una experiencia que en mis 58 años nunca la había tenido, y yo creo que testigo es Jeffer, Ingrid, que yo te lo dije en el momento en la reunión de misioneros. Les decía yo: hay algo que me está pasando esta semana, yo no le entendía, y me está sucediendo lo que mi pastor acaba de decir. No me hallaba, empecé a ver las cosas diferentes, de una manera diferente, al punto que cuando salimos a interceder, Miguel Ángel oró por mí. Miguel Ángel oró por mí, me colocó las manos en el lomo, y en ese momento mi padre me sacó de mi cuerpo, de una manera que, vuelvo y digo, en mis 58 años no de nada tenía esa experiencia, y empecé a ver y a entender cosas que antes no las veía. Exactamente. Y a ver a la gente de forma diferente. Eso hace el Espíritu. Eso lo viví hace 3 o 4 Porque su merced antes venía en una batalla personal y sentimental y emocional. Y si uno no rompe esas batallas emocionales y sentimentales, créame que usted va a seguir. Y mi padre usó a Miguel Ángel para confirmarme esa palabra, la que su merced está dando ahorita. Ah, bueno. Entonces, la pregunta de lo que el Padre nos quiere enseñar con Chabó. Por eso para mí esa fiesta es poderosa. ¿Y sabe por qué es poderosa? Porque yo la entendí hace 23 años, a pesar de no estar en las sendas. La entendí. Que todo depende de la comunión con el Rúa HaKodesh. Yo decía: él es una persona, él habla, él le responde. Y yo decía: pero ¿cómo, Dios mío? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacer eso para uno hablar con algo que uno no ve? Porque ojos que no ven,
Corazón que no siente. Entonces yo decía, ¿cómo uno hablar con el Espíritu Santo? Y gracias a Dios a mí nunca me manosearon el alma, que esa es la cosa más importante, cuando uno no le manosean el alma y cuando le enseñan el camino correcto. ¿Sí? Cuando le enseñan el camino correcto, le dicen, vea, este es el camino es Jesús en ese momento. Y con Jesús usted llega al Espíritu Santo. Y con Jesús y el Espíritu Santo usted empieza a tener el entendimiento de las cosas. Y yo creo que por eso fue que el Padre nos permitió la restauración. Porque eso comenzó en 23 años en un camino para empezarlo uno a direccionar y poder hoy en día estar enseñando las sendas antiguas, ya en su contexto. Entonces, si el Padre nos enseñó unas cosas, los primeros rudimentos, nos va a seguir mostrando cosas que todavía no se están viendo, que están ahí en el plano espiritual, no nos están viendo, pero con el tiempo la vamos a empezar a ver. ¿Están entendiendo qué chavo? ¿Qué chavo? ¿Qué chavo? ¿Qué chavo? Para mí es eso que se habla muchas veces de morir a mí mismo para que el Eterno reine en mí. Para mí eso es chavo. ¿A usted cuánto le costó morir, mi Jefe? ¿Cuánto llevan la fe? Voy para 9 años. ¿Y hasta cuándo la vino? ¿Cuándo la entendió? Que usted dijo, uy, la entendí, no la había cogido. Hace 10. La verdad. Hace 10, ¿sí ve? 9 años. ¿Y sabe por qué? Eso pasa cuando hay luchas internas del alma, cuando hay debilidades del alma, cuando hay cuestionamientos, cuando yo encasillo a Dios, cuando Dios me dice haga esto y uno no. Ah, bueno, no lo hace, bueno, nos vemos el otro año. Dice, llegó el otro año, ¿lo va a hacer? No, sigamos. Entonces la persona dice, no, es que ya pasé cuántos años. No es porque Dios no lo haya podido hacer. El problema, ¿quiénes somos? Nosotros. Porque nos resistimos al Espíritu Santo, hermano. Ese es el grave problema con todo esto. Por eso en Proverbios 2, del 8 al 15, el Señor es el que custodia las veredas de la equidad y preserva el camino de los apartados. Entonces se entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría, cuando Yahweh entre en tu alma y la ciencia y conocimiento sea grata a tu alma, la discreción te guardará, te protegerá, la inteligencia, el entendimiento para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, por andar por las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se complacen en las perversidades del vicio, cuyas veredas son tortuosas, perversos, y sus caminos llenos de rodeos torcidos. Pero se cuenta que en el primer conciso nos está diciendo y nos está prometiendo, 1, caminos de santidad. 2, nos va a llevar a entender justicia, juicio y equidad. 3, nos va a llevar a sabiduría en el alma. 4, nos va a enseñar ciencia y conocimiento. 5, nos dará discreción, que nos guardará y nos protegerá. 6, nos dará inteligencia y entendimiento. ¿Para qué? Para librarnos del mal camino de las perversidades de los hombres. Si ve que un hombre con discernimiento las cosas dice, no, yo me voy, aquí no es. Ah, pero ¿por qué se va? No, aquí no hay nada. Es más, aún hasta con la misma familia uno lo hace. Pero cuando no hay eso, termina uno reposado ahí. Pues el Espíritu Santo dice, si no hace caso en cosas pequeñas, pues entonces siga gobernando su vida a su manera, estréllese. La palabra es estréllese. O se resiste o obedece, ¿cómo quiere? Porque yo les digo, mire, yo les digo algo. Cada uno en su mente y en su corazón tiene la forma del Espíritu Santo y cómo le habla, ¿cierto? Cada uno. Entonces alguno pensará, el Espíritu Santo es serio, es fuerte. No, hermano. Y les voy a enseñar cómo es. Dios opera conforme a su carácter. Y conforme a su carácter, Él mismo le responde a usted. Conforme a su carácter, Él mismo le responde a usted. Alguien me decía, este niño esta semana, es que yo mismo me hablaba, yo mismo me respondía. Y le dije, pues que así habla Dios. Dijo, yo hubo un momento que no la entendía. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios lo toma a uno y lo pone a hablar para uno mismo, pues hay cosas que usted no va a entender, porque si el corazón no está dispuesto, usted no va a comprender nada. Dios utiliza la misma boca, o usted no se ha hablado a sí mismo. ¿Sí? Claro, el mismo Espíritu le habla a través de la boca de uno. Entonces, como Él habla en la boca de uno, el sentido receptivo del oído está escuchando lo que la boca está hablando. Entonces uno empieza a hablar cosas y uno dice, ¿por qué yo digo esto? Porque el Espíritu Santo le está hablando por la boca, hermano. Porque usted no tiene la capacidad espiritual
para que le hable. Ya. Porque una cosa es cuando la voz viene del aire y otra cosa es cuando la voz se utiliza con mi alma para hablarme. Y el nivel mayor es cuando la voz viene del aire. Claro, hermano. ¿La estamos cogiendo? Eso, chavo. Eso es parte de chavo. Todo eso es el Espíritu Santo, hermano. Todo eso es parte del Espíritu Santo. No te subas en ese carro. Bájate de este carro. No salga hoy. No viaje. Quédese en la casa. Haga esto. Allí. No mire eso. Tal cual. Es como el papá dándole cantaleta al hijo. Ya, así. Es tal cual. Pero cantaleta con amor. O sea, cantaleta con amor. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, si usted aprende, si el niño pequeño de 1, 2, 3 añitos aprende a escuchar la voz de sus padres, ¿quién cree usted que ese niño va a ser a futuro si escucha la voz de sus padres? Va a ser un hijo de honra y de bendición. ¿Qué pasa si nosotros en los primeros añitos de la fe, cuando somos bebés espirituales, empezamos a escuchar la voz del Padre? ¿Qué va a pasar cuando seamos maduros? Lo mismo, todo tiene una... Entonces usted no va a bregar tanto. No va a bregar tanto, pero si usted es de los niños, o es como los niños, niño, quédese quieto, niño, no haga esto, oiga, no sea grosero, no esto, pasémoslo al ámbito espiritual. Si el padre en todo momento le está dando retajida y usted no entiende qué va a pasar la postrera, pues que lo va a empezar a corregir. Y una de las maneras de corregir, ¿sabe cuál es? Cielos cerrados. Sencillo, cielos cerrados. Porque ¿para qué lo golpea? ¿Qué duele más? ¿Que le cierre los cielos o que lo golpee de otra manera? Cuando le cierran los cielos, mijo, ¿a quién le gusta que le cierre la economía? Bueno, a ninguno. Cuando le cierran la economía, ¿cómo es que lloran? Ay, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero todo, ¿por qué? Por no entender los principios y las palabras. Es sencillo, mire, lo de Dios es sencillo, hermano. Es sencillo, ¿por qué? Porque cuando usted lo aprende a conocer desde un comienzo, usted habla de él con propiedad. Pero cuando usted no lo ha conocido y lo cuestiona y no lo ha puesto como vivencia diaria, usted va a chocar mucho y no lo va a entender. Porque la letra usted la va a leer, pero no va a entender el contexto de la letra. Entonces, letra con conocimiento, vida. Letra con conocimiento, vida, hermano. Letra sin rúa, ¿qué creen que va a pasar? Pero es que la Biblia dice esto, pero ¿por qué no pasa? Amado, yo deseo que todo seas prosperado. ¿Por qué no prospero? Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Yo. Ajá. Por eso en el Salmo 15, 1, 3, miren lo que dice David. Oh Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla la verdad en su alma, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Ni hace, y léalo, Salmo 15, 1, 3, léalo. Está todo el Salmo 15. No, 1, 3 nomás. Léalo. Oh Señor, ¿quién habitará en tu santuario? En ese momento David lo hablaba por el templo, pero como hoy en día nosotros, 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, entonces, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu monte? ¿El que anda en qué? Segundo, el que hace Justicia. tercero, el que habla verdad. Cuarto, el que no. Quinto, el que no hace. Y el sexto, eso, miren, eso es un nombre de Dios. ¿Las cumple todas o? Sencillo. O sea, el que no tiene perversidad en su corazón. Como podemos observar, el rúa de sabiduría lleva a los creyentes por 3 caminos. 1, justicia. 2, integridad. 3, equidad. Estos son los mismos caminos que Yeshua el Mesías, el retoño de Isaí, utiliza durante su reinado, durante el ministerio que fue llamado. ¿Dónde está eso? Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca y con el rúa de sus labios matará al malvado, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Miren la promesa que hay para nosotros, el pueblo de Israel.
Isaías 11:4. ¿Cuál es el camino de justicia y juicio para los que son llenos del Rúa? Porque es que estas palabras son para gente que es llena del Rúa y que ha pasado por la pesa de Yahweh. Ojo, todas estas palabras, todas estas promesas son para los que entendieron pesa, son para los que entendieron Chabó y lo están viviendo. Porque ahorita viene otra fiesta, vienen las fiestas las del final del tiempo, que vamos a ver que eso también trae otros significados espirituales, pero con el Rúa y con Yeshua. Pero ahorita lo importante es Chabó. Todo lo que yo estoy hablando es del Rúa, o sea, es Chabó. Cuando Yeshua gobierna en la tierra con sabiduría divina, Él va a actuar con justicia, juzgar. Y viene el hebreo chafá, que significa gobernar, actuar como legislador, juez o gobernador. Va a resolver disputas, controversias, condenar, castigar. De esta raíz se deriva también la palabra mispá, o justicia, ley, regulación, decreto, sentencia. El gobierno del Mashiach va a ser perfecto, muy diferente a los gobiernos que tenemos hoy, en donde no tenemos justicia y abunde la corrupción por el poder y dinero. Esto me lo está hablando ¿para qué tiempo? Para el futuro. Nuevos cielos, nueva tierra. Pero la pregunta es, antes de que Él venga, ¿esto está gobernando ya en nosotros? Claro que todo esto ya está. Esto tiene que ser el pan diario de todos los días, porque es que se supone que Yeshua es el que rige con vara. ¿Y quién está habitando entre nosotros? Entonces quiere decir que el Ruach HaKodesh a través de Yeshua nos está poniendo como una vara para legislar, porque el pueblo de Israel tiene que legislar. ¿Legislar qué? Los mandamientos, la Torá y todo lo que quedó en un precepto desde un principio. O no se les olvida lo que dice la carta a Pedro: vosotros sois reyes y sacerdotes, pero dice vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, santo, pueblo apartado y adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso lo puede hacer cualquiera o un hombre lleno de la presencia. Bueno, entonces si usted está lleno de la presencia, estas reglas tienen que estar en usted: justicia, ley, regulación, decreto, sentencia, gobierno, porque esa es la tarea del pueblo de Israel aquí en la tierra. Esa es la tarea de nosotros. ¿Legislar qué? Los mandamientos. ¿Legislar qué? Las reglas de Dios. ¿Legislar qué? Los estatutos. ¿O no dice el apóstol Pablo cuando hubo un inconveniente con unos? El apóstol Pablo dijo: todos los asuntos y todos los problemas que se arreglen dentro del mismo pueblo y no busquen paganos afuera. ¿Sí ven? O dice: vayan a la comisaría de familia, o vayan del juez para que se separe. No, él dice que todos los asuntos se arreglen dentro de la casa como pueblo de Dios, aún los financieros y los económicos, entre hermanos. Todo se arregla dentro de la casa de Dios y no buscando los paganos, porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Deuteronomio 32:4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, mispá. Él es un Elohim fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Por eso en Deuteronomio 25:1, cuando haya pleito entre algunos, acudan al tribunal para que los juzguen, y observarán al justo y condenarán al culpable. Deuteronomio 25:1 eran unas reglas y normas para dentro del pueblo de Israel. Alguien me preguntaba algún día, bueno, ¿cómo se casaban los antiguos israelitas? Los líderes de cabeza de cada clan se encargaban de unir las parejas. El líder de clan de la tribu de Benjamín con líder de clan de la tribu de Neftalí. Se unían los dos líderes, hacían un convenio y unían la relación, unían la pareja para ese tiempo. Hoy en día, el siervo que Dios establezca. Primera de Reyes 3, 11, 12. Dice Salomón: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar, a tu pueblo para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho tal petición. Y Yahweh le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido para ti riquezas? Miren, el padre sabía
El padre sabía lo que le iba a hacer a futuro, pero miren lo que aquí, miren lo que se atrevió él aquí a decir, que le diera solo ¿qué? Sabiduría. Pero Salomón tristemente no había entendido que esas riquezas a futuro lo iban a sacar del propósito. Por eso cuando usted esté orando, ojo con este punto porque esto es peligrosísimo, hermano. Esto es un arma, esto es una bomba. Cuando usted le pida sabiduría a Dios, y Dios se la va a dar abundantemente, y pida que Él se la dará, entonces si Dios a usted lo bendice, como siervo y como pueblo, y como parte del pacto de Dios, lo empieza a bendecir, nunca se le vaya a olvidar quién lo prosperó. Nunca se le vaya a olvidar corresponderle de la misma manera como Dios lo bendijo. Porque no hay cosa más peligrosa. ¿Usted quiere ver a alguien apartado de la obra de Dios? Que prospere. No prospere y usted está juicioso en Shabbat todo el día. Y va los viernes y no se pierden ni los ayunos. Pero llegue usted a prosperar y verá lo que va a pasar. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted le esté haciendo peticiones a Dios. ¿Con qué fin y con qué intención? El padre sabía lo que iba a pasar con él, pero el padre respetó el libre albedrío de Salomón. Se lo respetó. Porque los malintencionados, los filósofos y los ateos, toman estos textos para decir que es que a Dios se le sale de las manos. A Dios no se le sale nada. Él todo lo tiene bajo control. Lo que pasa es que Él permite a ver hasta dónde nosotros llegamos. Sencillo. Hasta dónde nosotros llegamos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, como dice Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte. De dónde te sacó Dios y por dónde te llevó estos años. Para la postre, cuando te prospere, no digas en tu corazón que fue por qué. Exacto. Tenga mucho cuidado, porque el hombre sabio se conoce por siempre darle lugar a Dios. Siempre, siempre se lo da. Y nunca se le olvida de quién lo levantó.